Y le damos, sobre todo, la bienvenida al señor Hortal Japón, agradeciéndole nuevamente su asistencia en esta Comisión de Igualdad y Políticas Sociales. Y gracias a la Comisión por invitarnos otra vez a venir a hablarles sobre asistencia personal. Antes que nada, yo quería referirme y recordar a una persona, a un compañero muy querido que ha fallecido muy recientemente, Miguel Rueda Brenes. Y Miguel pertenecía a la Junta Directiva de Vía Andalucía y era un activista de esos, de los de verdad, de trabajar durante muchos años, muchas horas, dedicar mucho esfuerzo a que las personas con diversidad funcional podamos tener una vida independiente. Y como saben ustedes, la asistencia personal es una herramienta fundamental para conseguirlo. Miguel, como el resto de los compañeros, creemos todos en la importancia que tiene la representación ciudadana que se concentra en este Parlamento. Y por eso fuimos conscientes desde el primer momento de la trascendencia que tuvo la PNL que se aprobó en esta casa en octubre de 2013 sobre asistencia personal. En ese momento creímos que a corto plazo íbamos a haber hecho realidad, por fin, ese derecho a la vida independiente por el que llevamos luchando tanto tiempo. Pero no ha sido así y me voy a explicar, y para eso me voy a remitir a los 4 puntos de la PNL, precisamente. Por el primero voy a pasar rápidamente porque, bueno, el primero, el último, que lo incorporó el Grupo Parlamentario Socialista a última hora, y que, bueno, hacía alusión que se realizarían todas las actuaciones en el marco del futuro Plan Andaluz para el desarrollo de los servicios y promoción de la autonomía para las personas en situación de dependencia, que se iniciaría en el 2014. Eso fue, como les digo, propuesta a última hora, se aprobó, pero es evidente que no se ha cumplido. En el primer punto de la PNL, que decía que con carácter de urgente necesidad vital se considere la implantación y el desarrollo de la prestación de la asistencia personal reconocida como un derecho básico, tal como dice el artículo 19 de la Convención, y se planifique un incremento de esta prestación esencial para garantizarlo, determinando el porcentaje al que pretende llegar la comunidad autónoma de Andalucía, el horizonte temporal para conseguirlo y su desarrollo anual. Hombre, a todas luces, este primer punto sigue sin cumplirse. El carácter de urgente necesidad vital no parecía ser motivo suficiente para que se haya desarrollado ya este derecho reconocido por la Convención. Como saben, seguimos en los mínimos establecidos por la ley estatal. Como decíamos el año anterior, hace un año, pues estamos igual, es decir, únicamente para diversidad física se da la prestación, con valoraciones a la baja, solo para mayores de edad, cuantía máxima de la prestación 715 euros para grado 3 y 426,12 para grado 2, deducciones en función de los ingresos, es decir, que para que a una persona con diversidad funcional le concedan el 100% de la prestación, tiene que estar en menos de un IPREN. En el momento que pase el IPREN, ese invento tan maravilloso, que está en 530 y tantos este año, creo, ¿no? Pues si tiene un poquito más del IPREN, pues ya baja al 90%. Y si tus ingresos son 2 IPREN, pues ya va al 80%. Y así vamos bajando hasta llegar al 50% de la prestación. El segundo punto... Bueno, perdón, otra cosa importante es que la contratación solo se puede hacer a través de empresas o siendo autónomo el trabajador, el asistente personal, vamos. Claro, con esos sueldos que se pueden pagar con estas prestaciones tan escasas, pues ¿cómo se va a pagar un trabajador? ¿Cómo va a cotizar el autónomo, no? Imposible. El segundo punto, que dice que se ofrezca de manera habitual y publicitada esta prestación a las personas con diversidad funcional en cualquiera de sus grados, igualmente de acuerdo con la Convención, deberán ofrecerse sin restricciones por tipo de diversidad funcional, por edad o en función de las actividades desarrolladas por la persona.
Este es otro punto incumplido a día de hoy porque es que no se ofrece. Nos consta que sigue sin ofrecerse por parte de los trabajadores sociales cuando van a las casas a hacer las valoraciones a las personas que quieren acceder a la ley de dependencia, y en el proceso también de cumplimentar el PIA suelen decir que no, eso no se está dando. Ellos dicen eso no se está dando, es decir, desconocen la prestación. Eso lo sé de primera mano, no se me puede decir que no es verdad, y además son muchísimos los casos que se dan así. Desconocen la prestación o la confunden con la ayuda a domicilio, que no tiene nada que ver, es otro servicio. De hecho, sigue habiendo solo 9 personas que perciben la prestación por la ley en toda Andalucía. Es evidente entonces que el acceso no es que esté restringido ya solo por tipo de diversidad funcional, edad o actividad, sino que es que está restringido a la población en general. O sea, no se ofrece. Los trabajadores sociales ni la conocen, la mayoría, salvo honrosas excepciones. El tercer punto, que dado el carácter de urgencia, posibilita la puesta en marcha de un proyecto piloto que, a la par que muestre de forma tangible los beneficios de la prestación de la asistencia personal, presente un carácter subsidiario, en tanto en cuanto no se desarrolle la prestación de forma efectiva y suficiente según el artículo 19 de la Convención. Este es el único punto que se ha desarrollado, aunque de forma parcial y precaria, como saben. En mi Andalucía venimos gestionando desde 2015, desde marzo de 2015, un proyecto piloto, es decir, casi un año después de aprobarse la PNL empezamos a rodar. Por lo de que el carácter de urgencia tampoco es que se tuviera muy en cuenta en aquel momento, pero bueno, podemos decir que desde marzo de 2015 se está gestionando este proyecto. Pero nos vimos obligados a aceptar su financiación a través de subvenciones, en convocatoria de concurrencia competitiva. Con lo que conlleva de encorsetamiento y precariedad para el buen desarrollo del proyecto piloto y la buena gestión. No se nos permitió otra posibilidad y sigue sin permitírsenos. Vamos a ver, le explico un poco en el por qué digo que esto encorseta y supone una precariedad a la hora de gestionar el proyecto. Nos vemos, vamos a ver, en la vida de las personas pues se ven sometidas a vicisitudes, ¿no? No es una línea plana en que todo sucede como está proyectado, programado, en fin. Y bueno, nosotros nos vemos con la inquietud de, por ejemplo, de no sabemos si podremos continuar al año siguiente, porque como es algo graciable, pues dependemos de que se nos conceda nuevamente la siguiente convocatoria. O si nos veremos obligados a paralizar el proyecto durante un tiempo indefinido hasta que llegue el ingreso de la subvención, cosa que ya nos ocurrió al finalizar el primer periodo de ejecución, en el que nos vimos obligados a despedir a los trabajadores durante 2 meses y medio. Esta forma de financiación nos obliga también a recortar gastos continuamente, en previsión de posibles contingencias, por lo que decía antes de que la vida de las personas no es una cosa totalmente cuadriculada y que previsible todo, ¿no? Porque nos podemos encontrar, por ejemplo, que pueden darse situaciones como hospitalizaciones, enfermedades tanto de los usuarios como de sus familiares, bajas por enfermedad de los trabajadores, otros muchos imprevistos que son imposibles de anticipar. Pero puede suceder también, y también nos ha ocurrido en el segundo periodo, que las contingencias no sean tantas. Pues se dio un año, mira, muy normalito, no hubo vicisitudes de este tipo, ¿no? En ese caso, ¿qué ocurrió? Que nos sobró presupuesto. Lógicamente, pues solicitamos prorrogar el proyecto traspasando la frontera del año natural. Es decir, en teoría tendríamos que haber terminado dentro del 2017, pero al sobrar presupuesto, pues pensamos, bueno, solicitamos una prórroga y lo prolongamos más allá del 2017 unos meses. No se nos concedió. Entonces tuvimos que hacer la devolución de la cantidad excedente
pero que además con el agravante de que se nos aplicó un interés del 3,75% sobre esa cantidad, contando desde el día en que se nos hizo el ingreso un año antes. Como al hacer la devolución ya no quedaba dinero de la subvención, y Vía Andalucía, por si alguien no lo sabe, es una entidad que no tiene apenas fondos, solo contamos con una pequeña cuota de los socios, muy pequeña, que nos da para muy poco. Entonces, como no quedaba dinero del que tirar, pues para pagar esos intereses tuvimos que tirar de la cofinanciación de los usuarios. O sea, los propios usuarios tuvieron que poner dinero para pagar esos intereses. Esto se hizo todo justo el día que terminaba el proyecto piloto, el día 21 de diciembre de 2017. Entenderán ustedes nuestro desconcierto, porque comprobamos que desde la propia consejería, que supuestamente debería de velar por implementar la PNL y el derecho a la vida independiente, se nos penalizaba por no malgastar el dinero público. O sea, para nosotros era todo, nos cogió además de estar de sopetón, no sabíamos que eso era así. Legalmente, que pues lo que puede serlo, no digo que no lo sea, pero no tiene sentido. O sea, no es de sentido común, ni es de lógica. O sea, por no malgastar, por no falsear el proyecto, engrosando partidas y gastos. O sea, fuimos totalmente transparentes, gastamos en las partidas que tuvimos que gastar y por eso se nos penalizó teniendo que pagar intereses. Se nos puede responder que esta penalización obedece a que habíamos hecho una mala previsión de los gastos, pero yo les digo que no obedece a esto, obedece a lo que les comentaba antes, al miedo de que no llegara, como ha sucedido en otras ocasiones, la nueva subvención a tiempo y dejáramos de poder dar servicios a personas que verdaderamente y evidentemente lo necesitan. Por eso se presupuesta un poco más largo de lo que en teoría debería de costar, porque pueden suceder contingencias, como ya les he comentado antes, y por eso decimos una vez más, y como venimos repitiendo desde que empezamos a hablar sobre el proyecto piloto, que es que la forma de las subvenciones no es una forma adecuada para financiar este tipo de proyectos, porque los que gestionamos es la vida, no estamos gestionando, yo qué sé, no estamos fabricando tornillos, no, es que estamos gestionando la vida y la dignidad de las personas y la libertad de las personas, y eso no se puede encorsetar tanto. Así llegamos a la tercera subvención, que es la que financia el periodo que empezamos a ejecutar el pasado 22 de diciembre. En esta ocasión se nos ha recortado más del 20% del total solicitado. Al preguntar el motivo se nos respondió desde la consejería que ya existen otros programas de promoción de la autonomía y que había que repartir entre todos. Voy a recordar solo un trocito de lo que dice otra vez de nuevo el tercer punto de la PNL, que dice que dado el carácter de urgencia posibilite la puesta en marcha de un proyecto piloto que a la par que muestre de forma tangible tal. Un proyecto piloto, dice uno. Entendimos que desde la consejería se nos ofrecía acometer nuestro proyecto y se nos encomendaba participar en el cumplimiento de este aspecto de la PNL. Es decir, que se le encomendaba a Vía Andalucía ser el proyecto piloto de la PNL hasta que se desarrollara el derecho por regulación normativa, ¿no? Nosotros creemos estar cumpliendo sobradamente con nuestra parte y les recuerdo que hace un año presentamos la evaluación externa que se realizó a nuestro proyecto, del primer año de proyecto, con unos excelentes resultados, un retorno del 3,62 euros por cada euro invertido, retorno económico y social. Y esta evaluación se realizó sobre nuestro proyecto, con unas características concretas en cuanto a que procuramos ser
lo más fieles posible a los postulados de vida independiente. Nos alegramos, por supuesto que sí, de que surjan otras iniciativas de promoción de la autonomía, incluso de que se nombren como de vida independiente. Nos alegramos muchísimo, porque eso quiere decir que la idea se va extendiendo, que va calando. Nosotros de eso nos alegramos mucho, pero no tenemos información sobre esos nuevos programas, sobre sus características. No tenemos información. En lo que se refiere, sí, se incluye todo tipo de diversidad funcional, todo tipo de edad, o si se limita según las actividades de los usuarios. Esa información no contamos con ella. Tampoco sabemos si son los usuarios los que cogen con total libertad a sus asistentes personales y gestionan las horas de servicio. Quiero decir, no sabemos si es la entidad la que presenta a cada usuario, a lo mejor 2 o 3 para que elija, no lo sabemos. Y si son ellos los que gestionan las horas, es decir, si son los auténticos responsables de la gestión de esa asistencia personal. No tenemos esa información. Entendemos entonces que constriñendo al proyecto de Vía Andalucía con la excusa de dar vía libre a otros programas supuestamente similares, pero de los que no conocemos sus características, se puede devaluar la PNL. Puede empezar a perder valor. Y también nos tememos que se puedan sentar las bases para una futura regulación legislativa devaluada del derecho universal a la asistencia personal. Es decir, si tenemos muchos programas que sirven como pilotaje y no sabemos cuáles son las características de esos otros programas, ¿qué programas se van a tomar como referente para pilotar el futuro desarrollo de la ley? Y si son todos iguales, bueno, pues estaría bien que tuviéramos también información, al igual que perdón. Luego vaya concluyendo. Me enrollo mucho. Bueno, vale. Porque no podemos olvidar cuál es el objetivo final. Que todos los andaluces que lo precisen tengan asistencia personal necesaria y suficiente sin discriminación por motivos de edad, tipo de actividad y tipo de diversidad funcional. Ese es el objetivo final. Y otra premisa inexcusable entendemos que es el pago directo al usuario, a fin de que pueda contratar directamente al trabajador, como ya saben que se viene haciendo en muy distintos lugares del mundo. También nos preocupa el tema de la cualificación profesional de los asistentes personales. Es cierto que no existe una regulación, aunque sabemos que en Madrid ha habido varias reuniones de trabajo convocadas por el Inserso. A estas reuniones hasta ahora no se han invitado al Movimiento de Vida Independiente, es decir, Foro de Vida Independiente y Federación, aunque sí dicen que ahora, después de que van a retomar ahora, los van a invitar a la Federación de Vida Independiente, pero de momento nada. También nos han dicho que a Vía Andalucía se le invitaría, pero nosotros no hemos recibido información de momento. Y bueno, en lo que sí nos ha llegado información, que en estas reuniones, que sí que han estado presentes otras organizaciones más tradicionales del sector de la discapacidad, y que algunas de ellas están muy implicadas en el mantenimiento y gestión de modelos nada más emancipadores, como son los centros residenciales, pues sí se nos ha llegado que hay cierta predisposición a diseñar la cualificación de los asistentes personales desde un prisma médico rehabilitador muy relacionado con la formación sociosanitaria. Es una cosa desde la que siempre hemos estado en contra, desde el Movimiento de Vida Independiente, porque entendemos que es un modelo asistencialista, proteccionista y que no empodera a las personas con diversidad funcional. Y siempre hemos defendido, y ustedes nos habrán oído, que bueno, son las OBI, en definitiva, o los usuarios, OBI son oficinas de vida independiente, o los usuarios los que pueden dar una formación a sus asistentes personales, porque somos quienes conocemos nuestras necesidades, nuestras preferencias, nuestros gustos, cómo queremos que se hagan las cosas y cómo queremos, en definitiva, vivir. No creemos que una formación de tipo sociosanitaria sea la adecuada en ningún momento para los asistentes personales. Si es conveniente, sí, que se regule la figura mediante un convenio
un convenio específico que garantice los derechos laborales de los trabajadores, así como la relación laboral con el contratador. Abogamos porque sea un convenio especial, como en el caso de las empleadas del hogar, pero mejorado en cuanto a prestaciones sociales y económicas, porque ya sabemos cómo es el convenio de las empleadas de hogar, ¿no? Que es muy precario, ¿no? Y solo quería hacer un apunte sobre la intervención de la consejera, que hemos tenido oportunidad de visionarla, que dice que, por ejemplo, para el 2018 están destinados a asistencia personal 500.000 euros y menciona a Predilla Vía Andalucía. Yo no sé, pero a nosotros desde luego les puedo asegurar que no nos ha llegado la mitad de ese presupuesto, pero ni de lejos, ¿no? Pero ni de lejos. Lo que tampoco hemos solicitado, sin embargo, es ese recorte del 20% y sí lo hemos sufrido. De los 150.000 euros solicitados, que solicitó Vía Andalucía, se nos han concedido 119.000, unos 31.000 euros menos que en el ejercicio anterior. Respecto a la cantidad de horas, decía ella que oscilaba entre 7 y 119 horas de asistencia al mes. Eso no es cierto. Vamos, en el caso del proyecto de Vía Andalucía, vale, bueno, de 7 a 84 horas semanales. Bueno, a la pregunta que me hacía la portavoz de Podemos, es que la ley de derechos de las personas con discapacidad, lo que se ha aprobado sobre asistencia personal es nada, es decir, se menciona y nada más. Ahí no hay nada, no hay desarrollo de lo que debería ser la asistencia personal, no se define, nada, no se presupuesta, en fin, que por eso nosotros nos quejábamos de lo que había salido en la ley con respecto a este aspecto y otros también, pero bueno, en concreto sobre asistencia personal es que no hay nada. Entonces, y un poco yo, por no ir uno por uno, voy a decir varias cosas que creo que pueden aclarar nuestra visión del asunto. Por ejemplo, una cosa que quería comentar, que me llamó mucho la atención cuando vi la comparecencia, la última de la consejera, hace mucho hincapié en lo del País Vasco, como si lo del País Vasco fuera algo, no sé, algo muy raro, yo no sé qué es lo que le vende malo a eso, pero yo les voy a explicar en parte por qué se ha dado esa situación en el País Vasco. Es porque allí hay un decreto foral que es del 25/2009 que permite a los usuarios contratar directamente, y eso ya, ahí ya lleva andado a la mitad del camino, porque puedes contratar directamente, según ese decreto. Se ha publicitado desde el gobierno y se ha promocionado la prestación, y además se establece un copago más favorable, porque se copaga a partir del 250% del salario mínimo interprofesional. Nada que ver, ahí ya hay una diferencia notable. Entonces, claro, así es más fácil contratar un asistente personal. Ese es uno de los motivos por el que en el País Vasco hay muchas más personas que tienen asistencia personal que en otras comunidades. Y bueno, si la comparamos con Andalucía y la comparamos con la extensión y la población que tenemos, pues lo nuestro es ridículo. Y quería comentar que bueno, que se habla, y yo entiendo lo de los recortes, y que es el gobierno central y que es el inserso, que yo lo entiendo todo, y que todo eso hay que hacerlo, pero vamos a ver que tenemos claro que Andalucía tiene competencias, y como se ha dicho por aquí, es verdad, desde que salió la ley no hemos avanzado ni esto, nada. Lo único que se ha hecho, se ha puesto en marcha el proyecto piloto y otros programas que se están defendiendo. Ahí se está invirtiendo también dinero. Bueno, pues, y no se está invirtiendo el dinero en centros residenciales, no se está invirtiendo dinero en centros de día, no se invierte en ayuda a domicilio. ¿Por qué una parte de ese dinero no se puede invertir en asistencia personal? Ya dejando aparte al gobierno central, que ojalá también se pusiera las pilas en este sentido. Pero yo me limito a lo que me tengo que limitar, que es el gobierno autonómico, y tengo que exigirle, porque yo estoy aquí para eso. Entonces, a ver, ¿por qué tantos centros residenciales? ¿Por qué se sigue
promocionando. Entonces, solo para finalizar, porque no me da tiempo de todo, lo que les digo es que en este último año, 558 personas más en centros de día o de noche, 5.959 personas más en ayuda a domicilio, 335 personas más de cuidados familiares, 988 más en atención residencial, 0 en asistencia personal. Esto es algo, ¿no? Porque seguimos invirtiendo en los otros servicios, en las otras prestaciones, y no se invierte en esto. Trasvasemos un poquito de un lado a otro, con el mismo dinero, estoy diciendo, con el mismo dinero. Porque una plaza residencial, según los datos que tengo desde 2016, cuesta 2.500 euros aproximadamente. Más de lo que puede costar la media de dar asistencia personal a la mayoría de las personas que lo soliciten. Eso es más, casi seguro. Y solo al final quería comentarles, hay un documento muy, yo creo que es de recomendable lectura, es muy clarificador o aclarador, como lo queramos llamar, y es, vamos a ver, del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de agosto de 2017. Observación General número 5, 2017, sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Y dice en la introducción, esto es de la ONU, no lo dice de Andalucía ni lo digo yo, esto lo dice la ONU. El artículo 19 es una de las disposiciones de mayor alcance y más interdisciplinar de la Convención y debe considerarse esencial para la plena aplicación de ese instrumento. En el contenido normativo del artículo 19, definiciones, dice: asistencia personal. El servicio está controlado por la persona con discapacidad, lo que significa que puede contratar servicios entre una serie de proveedores o actuar como empleador. Las personas con discapacidad pueden personalizar su servicio, es decir, planearlo y decidir por quién, cómo, cuándo, dónde y de qué manera se presta, así como dar instrucciones y dirigir a las personas que los presten. Este tipo de asistencia es una relación personal. Los asistentes personales deben ser contratados, capacitados y supervisados por las personas que reciban la asistencia. Artículo 19, párrafo introductorio. En el punto 20, el artículo 19 se refiere explícitamente a todas las personas con discapacidad. A todas, a todas. Aquí no se deja fuera a nadie. Que da lo mismo que lo necesite para las 24 horas del día. Como decía la consejera, es que esto es como una ayuda a domicilio. No es como una ayuda a domicilio. Y no es que yo me quedo con el dinero de la asistencia personal y contrato. ¿Por qué? Porque es imposible, porque con ese dinero no se pueden dar 24 horas de asistencia. Eso querrá decir que una parte es de asistencia personal y la otra parte la ponen las familias de su bolsillo, porque si no es imposible, con el tope máximo que tiene la prestación, que son 700 y pico de euros. Y esa es la misma aquí que en el País Vasco. Eso sí que no lo han cambiado. El tope máximo es eso, 700 y pico de euros. Con eso no se puede pagar 24 horas de asistencia personal. El artículo 19 se refiere explícitamente a todas las personas con discapacidad. Ni la privación total o parcial de cualquier grado de capacidad jurídica, ni el nivel de apoyo requerido puede alegarse para negar o limitar el derecho de las personas con discapacidad a la independencia y a vivir de forma independiente en la comunidad. Obligaciones de los Estados partes. El artículo 19, relativo al derecho... Señora Hortal, le ruego vaya el último, ya lo demás me lo dejo. El derecho a elegir la propia residencia y a dónde, cómo y con quién vivir es de aplicación inmediata, ya que es un derecho civil y político. Y ahí lo dejo. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la ONU y lo ha dicho en agosto del 2017. No es de 2008 ni de 2006 cuando se redactó la convención. Así que ustedes dirán, nosotros ya más no podemos hacer. En sus manos está.